Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de charlas de Wolfson, Comunidad y Escuela. Si estamos acá es obviamente porque entendemos lo importante que es para nosotros la educación y los niños de esta época. Y justamente estando a pocos días, a una semana de Shavuot, vemos cómo en el judaísmo los chicos siempre fueron el centro. De hecho, cuando Dios ofrece la Torá a nuestro pueblo, pide garantes de que esta Torá siga estando vigente, que siga estando presente y fuerte, que se cuide y que se lleve a cabo. Los judíos ofrecen a nuestros patriarcas grandes líderes, grandes figuras, pero Dios no lo acepta como garantes. Luego ofrecen a grandes líderes, a los profetas, a los grandes sabios, pero nadie era suficiente. En el momento en que el pueblo judío ofrece a nuestros niños como garantes de que van a respetar y cuidar la Torá, ahí Dios dice, a ellos sí los acepto. Ellos van a ser los que van a asegurar que el pueblo judío esté siempre conectado a sus raíces. Y no solamente porque los niños y la juventud es el futuro, sino que en el presente los niños tienen mucha fuerza. Son los chicos los que sostienen el mundo espiritualmente a través de su estudio de Torá con pureza, a través de sus tefilot, de sus bendiciones. Entonces, hoy más que nunca es cuando estamos en sociedad criando a estos chicos del presente y del futuro, y es cuando nos encontramos en la sociedad con el colegio de una manera bien abierta, donde los tenemos a los chicos en el centro y donde lo único que pensamos constantemente es cómo hacerlo mejor para que ellos pasen estos momentos de la mejor manera, emocionalmente, físicamente, y que realmente todo lo que ellos vivenciaban antes de esta pandemia pueda darse de una forma clara, que puedan seguir estudiando, que puedan seguir conectados y demás. Por eso pensamos en hoy tener una invitada muy especial que nos acompaña hoy. Tenemos el honor de tener con nosotros a Graciela Sieber, que es licenciada en psicopedagogía, tiene maestría en psicoanálisis, directora del programa de capacitaciones a docentes rurales, asesora externa de instituciones educativas, docente de diversos lugares, entre ellos el Flaxo y la Universidad de Buenos Aires, miembro del Fórum Infancia, supervisora de los equipos de psicopedagogía en numerosos hospitales, autora de diversas publicaciones y libros en colaboración en temas de inclusión educativa y clínica de niños, entre otras patologías actuales de la infancia, dislexia y dificultades de aprendizaje. Ella nos va a dar una charla por 40 minutos y luego vamos a abrir la mesa para que Ariela haga el cierre y pueda dirigirse a todas las preguntas. Ustedes pueden ir enviando sus preguntas directamente a nuestra directora Ariela. Y ahora sí, las invitamos a escuchar a Graciela. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Quiero agradecer la invitación a la Escuela Wolfson, a los organizadores de este evento, que ya estuvimos conversando a la tarde, y especialmente a Ariela, gracias por invitarme. Esta invitación, digamos que yo retomo, la tomo como la posibilidad de poder construir un encuentro, ¿sí? Un encuentro como una forma de construir trama, entramarnos en algo que no va a ser una conferencia, no pretende serlo. Les voy a leer algunas cosas vamos a mirar juntos, algunas cosas les voy a contar. No va a ser una conferencia porque es una invitación a otra cosa,
a un encuentro que tenga que ver con la aproximación a un colectivo interactuando. Un colectivo interactuando en un cuidar. Entonces yo las invito a que por un rato los invito a que seamos un colectivo interactuando, pensando en algo que es tan importante y más en estos tiempos, que se llama cuidar. En el cuidar voy a ingresar a algunos, o mejor dicho, a todos y a cada uno, porque como nos cuidamos todos, cómo cuidamos a nuestras familias, cómo cuidamos a la escuela y cómo cuidamos fundamentalmente a estos niños que traían hermosamente Lea como garantes, son garantes de nuestra continuidad. En algún lado de la charla de hoy escribí Lejol Dorbador, ¿no? En esta línea que trajeron recién de los niños como garantes de la continuidad. Y nos vamos a inscribir como, para ir entrelazando y entramando, como colectivos que estamos interactuando en una época que nos propone, nos invita o nos interpela a una situación de mucho cuidado, siempre con la foto de la época, todos atravesados como sujetos de época, de esta época. No le traigo ningún saber acabado ni nada cerrado porque no me gustan, cada vez me gustan menos los saberes acabados. Sí les traigo algunas ideas, algunos pensares de los niños con quienes trabajo, de los niños con que ustedes trabajan y me cuentan a mí para que los pensemos juntas. Pero les voy a pedir lo que me pido a mí, y más en esta época, que seamos un poco más cautas y cautos y reflexivos. Es una época que nos pide que seamos más cautas, que si antes no teníamos saberes acabados, menos los tenemos ahora. La pandemia no fue cauta, no nos permitió que seamos reflexivos primero, pero nosotros vamos a tener que en este tiempo repensar nuestro pensar y nuestras prácticas de un saber reflexivo. Miren, ya me voy de programa. Había una cosa que decía Silvia Bleichmar. Yo le contaba a Ariela que no podía seguir un programa porque cuando empezaba a hablar me iba y ahora me voy. Hay un concepto muy interesante que decía Silvia Bleichmar, que era una psicoanalista muy prestigiosa. Espero, bueno, pongo primera. Vamos, estamos bárbaro. Vamos, vamos. Mira, me da risa porque asistimos a una temporalidad caótica, como lo que me pasa a mí con Internet. Hoy se me contó en 2 conferencias. Hoy no hago más. Les decía que les traigo experiencias no cerradas, porque cada vez menos me impactan las experiencias cerradas. Y les contaba que Silvia Bleichmar decía que la práctica es algo que se repite, que te lo puedo pasar, que lo podés hacer, parecido a los que teníamos si éramos docentes hace muchos años, que cuando terminábamos un año escolar, pasábamos nuestras hojas amarillas a la docente que seguía, como una práctica, como algo repetitivo, sin pararse a pensar en lo nuevo que acontecerá allí. Y ella ponía esto versus una praxis. La praxis como una escena situada, innovadora, novedosa para este niño, para esta escena, y hoy diría para esta pandemia. Entonces vamos a tener que salir al encuentro de esta práctica, que ya no es una práctica, sino es una praxis, en un más allá de la innovación, en una apuesta a jugar con lo que vamos entendiendo, de a poquitito. Esta escena caótica que irrumpió, dicen algunos autores, y se pelean muchísimos entre sí, si esto es traumático o no traumático. Vamos a ver por dónde van las preguntas de ustedes, como para ir pensándolas.
irrumpió y dejó como paralizado, como congelado determinadas escenas. Algunas de ellas, como para traer un ejemplo, son los ritos de pasaje. Los ritos de pasaje, se puede decir, quedaron detenidos, quedaron truncos, como nuestros niños de 7º grado, por ejemplo, que tendrían que estar todo el año preparando su salida de 7º grado, como nuestros niños de 1er grado, que estarían comenzando a producir escenarios, ¿no? ¿Qué pasó con estos ritos? Como los de 5º año, que estarían juntando la plata para irse de viaje de egresados. Entonces, estos ritos, que son inherentes a las formas constitutivas y subjetivantes del ser humano, no inherente a una práctica. El rito no es una práctica solamente, nos constituye y nos instituye. ¿Qué pasó? Aconteció y nos encerraron en las casas. Nos encerraron en las casas y nos dijeron que no podemos salir a las escuelas. Entonces, inmediatamente, el tiempo y el espacio cobraron nuevas dimensiones. Lo creativo intentó rápidamente instalarse, dando respuestas como se podía desde la familia y desde la escuela a esta situación más que atípica, impensada. Entonces se reunieron ahí, y es la charla de hoy, ¿no? Porque nos toca hablar, ¿no?, de un montón de cosas que podríamos hablar que pasan en la pandemia, pero hoy me tocaba hablar de cómo se entrelaza la escuela y la familia. Entonces puse a jugar a estos dos organizadores sociales que comenzaron a dar respuesta. ¿Cómo? Como podían. Si ninguno había asistido previamente ni a una pandemia, ni la familia estaba preparada para esto. La relación entre la escuela y la familia es por definición compleja. Compleja quiere decir ni mala ni buena. Está dotada, la contiene, múltiples factores que la habitan y la instituyen. Muchos autores hablaban de cómo se relacionan estas dos organizadores sociales. Ambos con objetos en común, por ejemplo, acompañar a sus niños en procesos de formación y de constitución como sujetos sociales. En esta complejidad del vínculo aparecen encuentros y desencuentros que, claro, en tiempos de pandemia se tornan más complejos aún. Hay algo que sabemos y que mis alumnas, algunas presentes acá, saben que yo insisto mucho con un autor que me parece muy interesante, que es Nancy. Y Nancy dice un concepto que dice que no hay nada por fuera de entre, ¿no? Como están mis manos en este momento. El entre constituye la relación y nos constituye en esa relación. Entonces yo no puedo pensar a este niño en la casa con un Zoom si no lo pienso nancianamente desde esta idea de cómo en estos tiempos esta complejidad de este vínculo se arma de esta nueva manera. Vamos a ir viendo de qué nueva manera. Hay una idea muy bella, que a mí siempre me gustó, ¿no?, que dice que los niños llegan a la escuela vestidos de familia y vuelven a la escuela vuelven a la casa vestidos de escuela. Y así, los que tuvimos la suerte de tener una familia, porque no todos tienen la suerte de tener una familia, y tuvimos la suerte de tener escuela, y si fue buena, mejor, nos íbamos entrevistiendo entre las palabras de las Morotti de mi mamá y de algún Morey de mi papá, que a veces coincidían y a veces no, y a veces hasta no se enfrentaban unas contra otras, unas con otras, ni sabían ellas mismas que se iban enfrentando, pero en este juego que era cercano, donde algunos autores dicen es una escena tangente, ¿no?, como los círculos que se van
¿no? Intersectando uno con el otro, ahora se tornó superpuesta, como imagen, ¿no? Como imagen. La escuela y la familia, ¿no? En ese living de la casa, en el Zoom adentro de la casa, ¿no? Arma como una escena de yuxtaposición. Entonces, estos intercambios, estos encuentros, se tornaron, cambiaron y constituyeron nuevas territorialidades. Yo conceptualicé estos días, me fui al terreno de las territorializaciones y del habitar, leí artículos, muchos artículos de arquitectos muy interesantes, desde la filosofía de la arquitectura, de cómo se hablaba en estos y idea del habitar. Y entonces, digamos, como simples conclusiones, empecé a pensar en esta idea que lo que pasó fue que inmediatamente tuvimos que salir de una escena de territorialización, el territorio de la escuela, el territorio de la familia, para armar una deconstrucción de esto, desterritorializar algo para volver a territorializar algo novedoso. Pero la pregunta que me hacía era, ¿cuál será entonces esta nueva territorialización? Porque habitar una escuela es pertenecer. Territorializar un ámbito es construirlo y llenarlo de experiencias. Es producir en algo que podría ser del orden de lo abstracto, ¿no? Una configuración que me necesita a mí activamente interactuando con un otro. ¿Cómo será esto ahora? Porque si yo habito, soy alumno de Wolfson, me pongo la camiseta y eso me da condición de pertenencia, de identidad. Cuando escribía esto, se me vino a la mente un ejemplo, que es que cuando llegan a mi consultorio, los niños llegan con la remera de la escuela. Entonces yo tengo un hábito, una costumbre, porque somos sujetos que entramos y salimos de un lugar, que si sale Miles del consultorio que lleva la camiseta de la escuela y entra Uri, que viene de Wolfson, los presento. Hola, ¿cómo te llamas? Mile, ¿de qué escuela vas? Bueno, fulana. Y vos, Uri, y yo soy de Wolfson, y todos los niños hacen lo mismo, se muestran la remera, la camiseta que les da identidad. El ser pertenecer no es voy a una escuela, soy de, me constituye y me subjetiva, no es habitar la escuela, voy a esa escuela por este ratito, es parte de mi ser. El problema es acá que una manera que definen algunos autores que es habitar, dicen, habitar un espacio es convivirlo, construirlo, entenderlo, comprenderlo, desaprenderlo y aprenderlo, le agregué yo. Detenerse para seguir encontrando un camino, sigo yo, para perderse en el derrotero propio, produciendo allí lo que puede un cuerpo, y guarden cuerpo, guárdenlo al costado. Estar conectados de alguna manera con algo que pasa de una situación en una escena, produciendo formas de ser en esta escena. Pero ahora tenemos un problema, porque la escena, vuelvo, con suerte es el living de mi casa. Algunos me llaman desde el baño, porque es la única escena cerradita que encuentran. La escena cambió, los territorios también. ¿Qué hacemos con esto? Las fotografías de época cambiaron. Y como las fotografías de época cambiaron y a mí me mandaron adentro, como a todos ustedes, yo decidí un ratito, chiquitito, invitarlos a hacer un paseo por un museo. Un museo imaginario que inventé para ustedes hoy, donde vamos a ver obras de arte de esta época. Entonces, si Roxy es amable,
los voy a invitar a, como si pudiéramos salir, irnos todos y todas a un museo a ver cuadros, fotos, frases de esta época. Y ahí tenemos, Entretejiendo Lazos, esto lo hizo una psicopedagoga artista que trabaja conmigo, bella, Laura Jaite, que marca este derrotero que tiene que hacer esta alumna entre escuela y casa, pero ahora se quedó quietita, porque la escuela es en otra concepción de territorio. ¿Seguimos? Seguimos. Esta es una escena de los que tuvimos la suerte de ir al Museo del Prado, la vimos, y este artista, despacito, vamos a la anterior, este artista, la anterior, este artista nos muestra cuando el territorio queda vacío, ¿no? Deshabitaron los cuerpos. ¿Seguimos? Una escena de un subte, una foto. ¿Seguimos? Un subte, una mamá, ¿no? ¿Seguimos? Estamos en la galería viendo fotos que a lo mejor veamos en 20 años y nos acordemos que eran en la época de pandemia. Nos paramos acá. Esta imagen está también dibujada por Laura Jaite, de un artículo que yo escribí, que termina el artículo con Juan, que es mi paciente, que está sentadito a la derecha del dibujo, que si ven y se acercan, tiene los pelitos parados porque le pidió a la mamá que le ponga alcohol en gel para que la maestra lo vea. Juan va a una escuela inglesa y le dijo a la mamá que le ponga la mejor camisa, la que tiene palmeras, y le ponga alcohol en gel, así cuando se abría el Zoom la maestra lo veía. A Juan la maestra no lo vio. Seguimos. El cable para empezar el teléfono. Esta es una escena difícil, ¿no? Dura, que es una escena de Oriente, creo que es de Corea, que muestra, o es una escena real de una vuelta al colegio de hace unos días. ¿Seguimos? Okay. Bueno, esta es una escena de una niña hoy, un dibujo. Seguimos. Esta es otra escena europea de unos niños volviendo a la escuela cuando empezaron estas ideas de que, de esto quiero decirles algo, hay un pedagogo que después voy a retomar un poco si hay un tiempo, Tonucci, que dijo, déjenlos a los chicos volver a la escuela, ellos nos van a decir cómo hacemos para volver, no se preocupen, y me escribió una cuñada de Israel que cuando volvió su nieto a verla, no se acercó. El nene sabía que no podía tocar a su abuela. Tonucci me pareció muy imprudente cuando lo dijo y muy sabio tiempo después. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Esta es una escena de un niño de 2 años en el Zoom de la escuela. Como no quería ingresar, la mamá encontró que si le ponía el almuerzo a esa hora, iba a poder acompañarlo a su niño, y están haciendo un Zoom parece con otras mamás en la sala de 2. Podemos hablar si nos queda tiempo de esto un poco. ¿Seguimos? Este es un Zoom con abuelos de otro jardín de la ciudad de Buenos Aires, donde invitaron a los abuelos y tuvo de brillante este proyecto chiquito que la pandemia, dijo una abuela, nos unió porque había abuelas de distintas partes del mundo participando en este Zoom. ¿Seguimos? Son fotos de época, como verán, ¿sí? Y acá también es una foto de época, es un dibujo también de Laura Jaite, y acá estoy lloviendo tristeza, porque si nos va a dar un ratito vamos a hablar
de las formas que aparecen los afectos en estos tiempos. También aparecen las tristezas. ¿Seguimos? Y acá, para salir de la tristeza y reírnos un rato, y sonreírnos, y saber que las cosas nunca quedan claras, a la señora que está al fondo, subrayada ahí con azul, le dijeron que se ponga la máscara, y ella agarró la máscara que tenía en su casa y se la puso. ¿Seguimos? Y bueno, también estos tiempos complejos nos dan tiempos de encuentro para algunos que no los tuvieron, y estos tiempos los posibilitan. Hay relatos, muchos, de encuentros muy buenos en estos tiempos. ¿Seguimos? Seguimos pasando por la galería que las invité, y esto es una escena de una médica que está pasando la dura en Buenos Aires. Trabaja en una sala, en un hospital con gente que tiene COVID, y antes de salir al hospital decidió llevar al grupo un poco de alegría para paliar su dolor, ¿no? Seguimos. Bueno, esto me hizo acordar cuando llegó esto a todos los niños que tratan de meterlos también en los Zoom. No solamente está la desesperación de algunos chiquitos o grandes, ¿no?, de salir de casa, sino de salir del Zoom. Entonces, cuando se tengan ganas de ir a algún lado, hay lugares todavía por ir descubriendo y saliendo. Seguimos. Esta es una escena de las más bellas de estos tiempos, que es, bueno, ya que nos quedamos adentro, aprovecho, acompaño, me contagio del placer, porque si ustedes ven esta imagen de esta mamá haciendo ese trabajo con ese niño, van a ver una imagen placentera, que algunos por momentos la logran. Está buena. ¿Seguimos? Y esta es la última del museo que los invité a ver, o la Galería de Arte. Si este virus sigue arriesgamos de aprender demasiado, lo dijo este pedagogo Tonucci, que él tiene una visión muy optimista del tiempo que un niño pasa en sus casas y las posibilidades de construcción con sus padres. Volvemos. Salimos de la galería. Muy bien. Vamos a detenernos un poco a pensar algunas cuestiones, ¿sí? Uy, qué rápido pasó el tiempo. Algunas cuestiones. Una cuestión primordial, que fue lo del primer tiempo, es que estamos todos implicados, y de esto no hay que olvidarse. Están implicados los niños, están implicados sus padres, están implicados los morim. Estamos implicados los terapeutas. Cuando nosotros ayudamos a una familia o a un niño a una escena, no estamos implicados. Es el otro el que estamos brindando. Pero nosotros desde este lugar de implicación le estamos dando una mano al otro, ¿no? Esa mora que está trabajando en la casa, en medio de sus 3 hijos, está atendiendo a sus 20 talmidim que la están esperando gratamente para que haga el Zoom con ellos. Estas formas de implicación en todos los sentidos, hasta decir implicación en una pandemia mundial, no estalló la vida y la cabeza de todos. Desde ese lugar de implicados vamos a poder pensar en cuidarnos, porque los que cuidan están implicados. Entonces yo respeto a los que cuidan y me cuidan. Es un tiempo imbuido, pregnado, atisbado de exigencia. Entonces nosotros tenemos que saber que ahí tenemos que hacer algo importante para cuidarlos y cuidarnos, que es detener el tiempo, un poquito pararnos, pensar cómo hacemos con esto de la exigencia. No solamente la exigencia académica, no solamente la que le pedimos a escuela, no solamente la cantidad de Zoom que evaluamos, sino la exigencia que nos pedimos a cada uno de nosotros en nuestro ámbito familiar y personal acerca de cómo es acompañar al otro. ¿Sí? Yo me la paso diciendo todo el tiempo, ¿qué hiciste hoy por vos hoy? ¿Qué hiciste por vos hoy? ¿Qué ratito te tomaste?
Esta exigencia, esta semana, yo estoy escribiendo como un librito, como un derrotero de las semanas, y esta semana porque al principio que apareció la manía, después apareció la melanco, en estos días apareció el agotamiento. Todos dicen que están agotados. Los roles se confunden, porque estoy en mi casa, dicen las madres, acompañando a mis hijos, y entonces la mora soy yo, no, pero es ella, y aparecen escenas que la confusión nos trae problemas, porque una escena linda es como la que vimos recién en el museo, que tiene que ver con esa madre sonriendo, acompañando a este jovencito, y otra cosa es lo que pasa en algunas casas, que el exceso produce un desborde, que me imagino que trabajarán la próxima vez, y no me voy a meter hoy. Lo privado se tornó público, y lo público se tornó privado, y esta juxtaposición nos hace mal, porque lo privado, mío, íntimo, no quiero que salga acá. Es mío, es privado, es mi mismidad, es mi forma de habitarme en mi escena cuando cierro la casa. El tema es que ahora abrimos las casas. Estamos en las casas de todos mirando. Y ahora me detengo un poquito. Estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Yolanda Gampel, una psicoanalista argentina que vive en Israel, en una conferencia que yo tuve con ella la semana pasada, me decía, Graciela, nos estamos viendo. Y en el preludio de la conversación, antes que aparezca toda la gente de escena, me decía, acércate, dice, es una señora grande, está mirando mis arrugas. Y a partir de ahí, y de divertirse con las arrugas, empezó a explicar qué estamos viendo. Y llegó a un punto que a mí me parece muy importante compartirlo, que nos estamos viendo todos, pero no lo tomemos desde un lugar paranoide, sino desde un lugar reflexivo, de revisar la práctica, como docente, como terapeutas, si están escuchando, o como padres. ¿Qué estoy viendo que hago? Eso es lo que confunde y por momentos asombra y en algunos momentos uno no lo aguanta. Estoy mirándome. ¿Qué estoy diciendo ahora? Por ejemplo, yo di conferencias, hace 20 años que doy conferencias. Yo nunca me veo dando una conferencia. Yo ahora me escucho hablando con ustedes. Me escucho trabajando con un paciente o con un padre. Me escucho cuando asesoro una escuela. Me veo, los veo. Los papás están mirando la escena áulica y nosotros estamos mirando cómo acompañan. Si lo llevamos de un territorio, lo trasladamos de un lugar paranoide a un lugar constructivo, a lo mejor vernos nos hace reflexionar qué es lo que queremos cambiar. Tenemos que entender un punto en esto que estamos marcando, ¿no? Marcamos que lo público y lo privado, cómo nos confundimos los roles, que estamos implicados, exigentes. Y yo quiero marcar uno que a mí me parece muy importante. A lo mejor porque estoy grande y porque ya vi cómo los pibes aprenden, y como vimos cómo nosotros aprendemos, y piénsenlo como sujetos de la educación ustedes, no lo piensen como padres, los padres que están hoy sentados, piénsenlo como alumnos, los que hicieron la primaria, la secundaria, los que tuvieron la suerte de ir a un terciario o una universidad, los que tuvieron más suerte todavía y se doctoraron, o tuvieron muchas posibilidades de seguir estudiando. Tenemos que entender que el aprendizaje es continuo. Yo esta pandemia estudié como hace años no estudio, es continuo. El propósito de la escuela y de la familia en conjunto, y se los leo para que me salga perfecto lo que quise decirles, podría ser que los chicos descubran sus aptitudes, sus vocaciones y talentos, y una vez que descubran, ofrecerles caminos e instrumentos para desarrollarlos. Esperarlos nosotros como docentes para donarles un gesto generoso, amoroso, nuestra herencia, como decía Lea cuando nos presentaba, en un dorbador, ¿sí? No me acuerdo la palabra que usaba porque te dejé los papeles abajo, donde a quien le vamos a transferir, ¿sí? Esto.
ingresarlos para hacerles un pasaje. En esa idea bíblica de la Torá, ¿no?, de enseñarás a tus hijos. Esto implica un proceso continuo de acompañamiento. Esto no implica muchas tareas por Zoom. No tiene nada que ver. Esto no implica la repetición. Esto implica la conciencia profunda que tengo un sujeto en construcción frente a mí. Estar allí activamente como escuela y familia no es responder a una currícula, no es pensar que esto depende de la cantidad de actividades que recibe mi hijo o las horas de Zoom que está sentado. El proceso de educación implica un reconocimiento principal al niño como protagonista de la escena, como activo buscador de aquello que le produce sentido y que quiere alcanzar. Y voy a dar un ejemplo de Wolfson, de un paciente mío. Vos sabés, en medio de una sesión, ¿vos sabés quién es Rachel? Sí, le dije yo, no me agarraste esta vuelta, yo sé quién es Rachel. Y empezó la sesión, porque yo estoy haciendo un curso de Torah y él también, entonces empezó la sesión con lo que había aprendido en Wolfson y lo que yo había aprendido en mi clase de Torah actual, porque no me acordaba de Rachel de mi Morá cuando me explicó. Y en ese ir y venir, esa Rachel tenía sentido para este niño. La escuela tiene un lugar de exogamia. Exogamia está afuera de mi casa, afuera. La endogamia es lo de adentro, la exogamia afuera. Lo aclaro, digo, porque algunos no saben el concepto de exogamia. La escuela tiene un lugar de exogamia, aunque esté hoy en el living de mi casa. Y acá quiero decir dos salvedades. Si Uri está en el living haciendo la tarea, yo como mamá no me meto. Salvo que la Mora me pida un favor o Uri. Porque es la tarea de él, es la escuela de él. En ese instante, ¿se acuerdan del territorio del principio? La territorialización se construye entre Uri, Zamora y esos 5, 6, 10, 20 niños que están compartiendo esa escena. Esa escena que es íntima. Una mamá esta semana me dijo algo brillante. Me dijo, vamos, Uri, vamos con Uri. Vamos, Uri, que te llevo a la escuela. ¿Y dónde quedaba? Vive en dos ambientes esta mamá. Quedaba en el living, me decía la mamá, pero yo lo llevo, como lo llevaba a la escuela. Construía imaginativamente, imaginariamente, estos territorios. Cuando en el Zoom se arma una escena, que es una escena con sentido, allí suceden cuestiones que son íntimas, acá, como acá. Mis pacientes actualmente hablan acá como si parece que estuviéramos sentados, se acercan a la pantalla, para producir algo del orden de la intimidad. Intimidad entre mi Morá y yo. Intimidad que tiene que ver con los gestos mínimos. Un paciente mío no quería ingresar al Zoom, no había manera. No había manera, iba a una escuela inglesa, no iba al Wolfson, no había manera que entre al Zoom, pero me imagino que en el Wolfson algún chiquito no debe querer entrar. Bueno, entonces me llama el equipo en el Sanedrim de la escuela inglesa que tenía que entrar, que no había manera. Entonces le dije que, ¿quién era la maestra? Yo, la maestra, yo. Bueno, a ver si te enganchás con Mati, ponele que le ponemos Mati. ¿Qué puedo hacer? Bueno, llamarlo por teléfono. Llamarlo por teléfono, inventa un código, porque esta maestra me decía, yo no puedo estar todo el tiempo con... Bueno, inventa un código. Entonces inventamos un código. Acá no estoy sentada en el consultorio porque me tuve que cambiar de lugar. Pero el código era ponerle un muñequito. Entonces la maestra hacía así, subía el muñequito. Cuando subía el muñequito, era la consigna, era la relación que Mati se avivaba, que la maestra estaba pensando en él. Entonces la maestra cada vez en la clase hacía así, subía algo, y Mati se quedaba tranquilo. Era un gesto mínimo, empático,
cómplice, un guiño que decía, te estoy viendo. Estamos en tiempos muy difíciles. La escuela sigue en pie, me molesta las discusiones teóricas, que si hay o no hay escuela. La escuela sigue en pie, de otra manera. Estamos en tiempos difíciles, con niños que la están pasando a veces, algunos mal. Tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidarlos y seguir brindándole las oportunidades subjetivantes en el ámbito escolar y el ámbito familiar. Puse algunas cosas. En este tiempo difícil, los niños siguen su proceso constitutivo. Les siguen pasando cosas fuertes. Ayer un paciente se metió dentro de la cama, se tapó con la frazada, estábamos en una cuevita, se puso el barbijo y me dijo, ¿tenés miedo? Los procesos de subjetivación y acompañamiento de la constitución subjetiva y la constitución psíquica se dan a través de, a ver, para decirlo muy simple, también de formas de acompañamiento. Voy a traer algunas chiquitas. Una sería la confianza en el niño, la confianza en la posibilidad de producción, la confianza en ese moré que abrió un Zoom. Hago un chiquito, hoy a la mañana atendía una morá que se la pasó toda la sesión hablando de que cada vez que se abría tenía miedo, como me pasó hoy, que se le caiga a la clase. Y se no duermo pensando, se la morá, digo, venía a hablar de vos, ¿qué te pasa? No. Hablaba de sus alumnos, del Zoom, toda la hora. Entonces, confiémosle a la escuela, confiémosle a la morá, está haciendo todo lo que puede. A lo mejor es su primera vez. Construyamos ambientes de autonomía. Hay muchos chicos que aprendieron en este tiempo a jugar solos, pero como ganancia histórica para ellos, no como abandono. Winnicott decía, el jugar a solos. El otro día contó una hermosa que la hija se había armado una carpa en un pasillito de la casa, porque era el único lugar que quedaba libre, porque necesita un rato de soledad e intimidad, su hija. Los niños necesitan confianza, necesitan autonomía, y para eso estamos nosotros, para acompañar en la producción de autonomía, para estar y corrernos. Necesitan juego, necesitan jugar mucho para elaborar este momento tan complejo. Es excesivo lo que tiene que elaborar un sujeto en pandemia. Los adultos, un montón. Los niños, tremendamente. Necesitan espacios de intimidad. No nos metamos. Si lograron estar con otros, con un amigo haciendo la tarea, con una abuela jugando a algo, con otro nene, hay un chico. Uno me dijo, yo sé matemática, el otro lengua, chau, perfecto. Se armó una dupla, y cuando la mayoría apaga el Zoom hacen la tarea. Necesitamos responsabilidad, nos tenemos que responsabilizar como adultos diciendo que vamos a cuidar de nuestros niños. ¿Para qué? En este tiempo tan complejo, porque estos niños tienen que metabolizar, elaborar el tiempo que están viviendo. ¿Tengo tiempo? Tengo un ratito todavía. Sí, y Ari, quiero que sepas que tenemos algunas preguntas para hacerte. no te escucho. Tenemos algunas preguntas para hacerte, ¿no? Yo no te escucho a vos, ¿eh? Bueno, sigo un ratito. Decime. Dale. Tenemos que ofertarle palabra y escucha. No tengo tiempo, pero les digo, hay un autor muy interesante que trabaja, Nancy, que les presenté antes, que trabaja la idea de la escucha, y dice que la escucha es una escucha silenciosa y activa. Y ustedes piensen muy bien en estos dos conceptos, silenciosa y activa. Esta idea de quedarnos
a la escucha, dice Nancy, para que y lo ligo con otro autor, otro pedagogo italiano que es Malaguzzi, que decía, para que los 1000 lenguajes aparezcan. Voy a ir cerrando con, hay un porvenir, no tengo duda, pero ¿qué pasó? Nos sacaron del confort de lo ya sabido, nos corrieron los cuerpos y los abrazos. Los invito, las invito a animar. Mientras Graciela se va conectando, le estoy haciendo las preguntas a ella. Tenemos 4 preguntas que me fueron escribiendo por chat privado. Las preguntas son estas, Graciela. ¿Cómo puedo acompañar a mi hijo que no quiere conectarse con la escuela? ¿Qué tenemos que priorizar? ¿Los afectos, las emociones o lo que nuestros hijos aprendan o van de la mano? Y la tercera, ¿cómo podemos los padres bajar la ansiedad respecto de la continuidad de los logros escolares? Muy bien, muy bien. Yo les voy a intentar un acercamiento a estas respuestas y después voy a cerrar con una frasecita. Espera. Yo intenté ser bastante exhaustiva en la idea de la exigencia. La exigencia, en la idea de la exigencia. La exigencia no es un compañero bueno de ruta, ¿sí? Los niños están padeciendo esta escena, están intentando entender qué significa esto. Están produciendo acercamientos conceptuales, acercamientos en el orden de la construcción de algo que acontece como casi disparatado en la vida de ellos. Todas las semanas yo tengo una explicación científica producida por los niños acerca de lo que es el coronavirus. Tengo niños que me dicen cuándo me voy a morir, ¿sí? Perfecto. ¿Y vos cuándo te vas a morir? No tan pequeños, ¿sí? Niños que producen formas novedosas, ¿no? Para alejar los fantasmas que pueden producir el acercamiento de esta pandemia. ¿Qué es la exigencia? La exigencia es la que produjo que nosotros seamos mejores en la vida. Hoy hablábamos con un señor estudioso de la Torá y me decía, no entiendo la diferencia entre la exigencia y la responsabilidad. Mira qué cosa. Nosotros tenemos que hacernos responsables como adultos acompañantes y tenemos que hacerlos a ellos responsables como niños frente a lo que les toca, ¿sí? Cuando yo era Ganenet en Ramat Shalom, la profesora de Betty, la profesora de música, le decía buenos días a los niños de 3, 4 años y le decía, esto es esto es una situación muy responsable, un término así usaba, ¿no? Era muy serio la clase de música. Esto es importante, esto es responsable, los vamos a hacer juntos, yo te voy a acompañar. Hay algo que yo intenté acercarles, que la construcción de un sujeto que aprende, las buenas formas de acercamiento al conocimiento que nos van a acompañar, si nos sale bien, toda la vida en un proceso de gustosa formación. El Señor hoy me decía que cada vez que agarraba un libro se conectaba con la exigencia y no se podía conectar con el placer del encuentro de una buena lectura. A mí me parece que este es un momento para invitar a nuestros niños, invitarnos a nosotros mismos cuando podemos, sin exigencia, al placer del encuentro. Yo les dije antes, no sé si se escuchó bien, que no es la producción de una respuesta a un programa, es el acercamiento continuo al conocimiento, en una trama que permanece, que permanece y nos acompaña. ¿Con quién? Con la familia. ¿Con quién? Con los docentes. La exigencia
era lo que yo tenía para devolverles, que decía. Esperen que les contesto algo más, me voy al final. La verdad, no sé qué dirán las morot que están escuchando, pero al Zoom hay que entrar para no perder la escuela, para no perder en el encuentro, para no perder la cercanía con la mora, para no perderme de esa cosa nueva que estuvieron inventando para mí. Si no se puede hoy, no se puede. Si hoy no tengo ganas, hoy me llamó un paciente en sesión online y me dijo, estoy cansado del Zoom, no te quiero ver. Entonces hablamos por teléfono. No estoy cansado, no tenía ganas, no tenía disponibilidad como muchas veces no tenemos nosotros. Entonces, y no lo voy a estar sentando, ¿no? Lo voy a acompañar a que produzca y que continúe en procesos activos de aprendizaje. Lo voy a escuchar que tiene ganas de aprender, porque la verdad que eso es lo que tenemos que hacer siempre. Escuchar los que tienen ganas de aprender y acostumbrarnos a estar en esa escucha activa que les decía antes, a ver si los podemos acercar y acercarnos con ellos a lo que ellos nos proponen escuchar. Entonces yo les diría a estos papás que si no quieren estar a veces en el Zoom y que la exigencia es mala compañía y que el proceso de aprendizaje es continuo y toda la vida. Y me apuro porque sé que necesitan la plataforma para otra actividad, entonces voy a ir cerrando. Voy encerrando con 2 palabras, que es, nos sacaron del confort de lo ya sabido, nos corrieron los cuerpos, los abrazos, no pudimos hablar, hoy no tuvimos tiempo de los cuerpos. Los cuerpos y los niños son un tema muy fuerte en este tiempo. Pero hay un porvenir, porque esto va a pasar. ¿Nos animamos sin tanta exigencia? Eso es lo que les quería decir. ¿Nos animamos sin tanta exigencia? Yo los invito a animarnos sin tanta exigencia. Hacer una apertura a un acontecimiento. Esto, la pandemia, por muchos autores está definido como una guerra. ¿Vieron que hablan de la guerra, como una guerra, si fuera una guerra? Para otros es un acontecimiento, algo que interrumpió la escena. Es un acontecimiento que tenemos que salir al encuentro de novedades, para generar ocasiones. Ocasiones con mi alumno, ocasiones con mi hijo, ocasiones con mi pareja, que la tengo. Salir de la incomodidad para jerarquizar la escucha, rompiendo, y esto es difícil porque nos cuesta todo, rompiendo la cadena de los sentidos preexistentes. Porque, señoras y señores, tenemos que inventar algunos nuevos sentidos, algunos nuevos porvenires, y animarnos que después la cosa sea un poquito distinta. Porque si salimos nuevamente con lo mismo, va a ser, creo eso, una tragedia. Y les digo la frase final que les había escrito. Cuando pase este tiempo y nos volvamos a encontrar, ¿qué recordaremos? Tal vez lo que inventamos, lo que construimos con el otro, las locuras que nunca imaginamos crear. Para muchos es salir de lo preestablecido y animarnos a nuevas construcciones que serán colectivas. Muchas gracias. Graciela, un aplauso enorme, virtual y en pantalla. Muchas gracias. Quiero contarte que mientras estabas intentando en tu primera vez poder reconectarte, conté que nos estás acompañando en la escuela, en el equipo de dirección, también en mi trabajo de gestión de la escuela en tiempo de pandemia especialmente, y muy agradecidos todos por ello. La escuchamos y no solo emociona, sino que también es muy sabia en también poder decir que hay algo que no sabemos y que hay algo que construir, y en esto uno se apoya, ¿no? En las personas y los profesionales que nos van acompañando, y a ella le gusta hablar de acompasar, te van acompasando paso a paso en esta nueva construcción que familia y escuela tuvimos que hacer
en Wolfson y en todo el mundo. Así que gracias, Graciela, muchas gracias. Como le dije a Claudia Weisburg, si estuviéramos presentes te daría un enorme regalo de agradecimiento, pero sí estas palabras. Agradecerles a todos, hubo un momento más de 100 personas escuchándote, Graciela, y eso también es el vínculo que vos armás con la gente y la generosidad que tenés para transmitir lo que sabés. Y eso es de un agradecimiento que no tiene valor, que no tiene precio. Vamos a continuar el próximo miércoles 27 de mayo con 2 profesionales del equipo de profesionales de Yeladeinu, donde vamos a hablar de bordes y desbordes de la crianza en tiempos de aislamiento, que es el tema que Graciela empezó a soslayar, pero sabiendo ella que hay un tercer encuentro, no profundizó, y en qué nos pasa con el exceso de convivencia, cuáles son las emociones que van apareciendo en esos encuentros y desencuentros de cada día, de cada mañana y de cada noche, que nos levantamos todos los mismos de la familia, todos juntos, todos los días, y en el medio el tiempo de la escuela. Así que muchas gracias, gracias a todos y todas por estar presentes. Graciela, hay padres, familias, madres, hay un montón de profesionales también que te escucharon, así que muchísimas gracias a todos por este encuentro de hoy. Gracias, Graciela. Gracias a ustedes y 1000 disculpas por este internet que falló, ¿sí? Esto quería decir, es parte de este tiempo de pandemia, que estas cosas nos pasan y nos pasan de pronto y sin aviso previo, igual que la pandemia, de pronto se cortó. Entonces hay que encontrar modos de salir de esto, y creo, Graciela, que encontramos los mejores modos para que esto pueda fluir y logramos llegar hasta el final exitosamente. Buenas noches a todos. Gracias, gracias.